Hoy continué domesticando la razón. Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí Radio Centenario. Estamos en 100 años con Fidel, este ciclo especial de Radio Centenario para poner en vigencia el pensamiento y el accionar del comandante invicto. Saludamos a Gonzalo y a Valerio en operadores y damos comienzo hoy, 29 de junio del año 2026, a una nueva edición de este programa, que ya nos queda muy poquito porque nos estamos adelantando, estamos acercando al aniversario número 100 del héroe de la revolución, el héroe de Moncada, presidente de Cuba y recordado en el corazón de su pueblo, del pueblo cubano. Hoy nos vamos a enfocar en un tema muy especial para la historia de América Latina, que la ha atravesado desde sus inicios, desde el nacimiento de ellas como repúblicas independientes hasta el día de hoy, cuando siguen luchando por esa segunda liberación y cuando siguen luchando por esa emancipación del dominio económico, de las hegemonías de las potencias centrales. Vamos a enfocarnos en la deuda externa. En agosto de 1985, América Latina se encontraba en el fondo de un abismo económico que en su momento los economistas llamaron década perdida. Los países de la región estaban ahogados por una deuda externa impagable que asfixiaba sus economías, disparaba la inflación y generaba una pobreza masiva. Entonces, Cuba convocó en La Habana a un masivo encuentro sobre la deuda externa, que reunió a más de 1000 líderes políticos, sindicales, intelectuales de todo el continente para buscar una salida conjunta. Es en el programa de hoy que vamos a enfocarnos en este mítico evento, este encuentro sobre la deuda externa que llamó a gente de países, de más de 1000 personas de diferentes países latinoamericanos y que inspiró, entre otras figuras, a personajes del índole de Tomás Sankara en África y otros líderes revolucionarios de otros países de la periferia mundial. Vamos a enfocarnos hoy en un discurso de Fidel a quien se le encargó la clausura de este evento, un 3 de agosto de 1985. Aunque a Fidel se le solicitó realizar un resumen de todo lo que había acontecido, Fidel prefirió compartir sus impresiones personales y puntualizar ideas ante la complejidad y la abundancia de lo discutido. Asimismo, defendió a Cuba de las acusaciones de oportunismo y propaganda por parte de Estados Unidos respecto a su postura sobre la crisis económica regional, demostrando que su preocupación no es nueva, la preocupación de Fidel respecto al tema, sino que ya venía de larga data. Para ello, Fidel cita un discurso propio que él mismo había dado en Chile 14 años antes, en el cual ya advertía con inquietud, con profunda inquietud, sobre el insostenible endeudamiento externo de los países latinoamericanos y la creciente brecha de desarrollo que los separaba de las naciones industrializadas. Así que ahora los dejamos con Fidel en este extracto del acto de clausura del encuentro sobre la deuda externa, un 3 de agosto de 1985. De Estado y de Ministros de Cuba, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. No asustarse por la cantidad de papeles y de folletos que traigo aquí, es simplemente para consulta en algún caso. Muchas gracias, compañera Tencha, por tus cariñosas y generosas palabras. El primer día les llamé distinguidos invitados o estimados invitados. Permítanme que hoy, después de casi 5 días de intenso y familiar trabajo, les llame
queridos invitados. Carlos Rafael empezó a decir en la tarde de hoy que iba a hacer el resumen. Inmediatamente protesté de esa palabra, resumen. Creo que un resumen lo podrá hacer Gabriel García Márquez en una larga novela, dada la infinidad de ideas, de cosas, de expresiones, de acontecimientos que han tenido lugar en estos días. Yo voy a tratar de expresar algunas impresiones personales y a la vez tratar de puntualizar algunas ideas, expresar mis ideas en torno al tema que nos reunió en estos días. Tengo un privilegio, lo comprendo, y es el permiso que me ha dado Tencha para hablar, no sin límite de tiempo, porque todo tiene un límite. La paciencia de ustedes, la resistencia mía e incluso el sentido común, que aconseja no ser demasiado extenso. No tuvieron ese privilegio muchos de las brillantes personas, capaces, inteligentes, que hablaron en estos días. Comprendo lo que tiene que haber sido para ellos restringirse en torno a un tema tan complejo a 12 minutos, o 15 minutos, o 20 en algunos casos. Pero yo he pasado también por esa experiencia. He asistido a muchos eventos y he tenido también que atenerme muchas veces a los 8 minutos, 10 minutos, 20 minutos, y no lo he podido hacer tan bien como lo han hecho ustedes aquí en estos días. Me veo en la necesidad de responder a algunas de las imputaciones que se han hecho en torno a la actividad de Cuba con relación a este problema, a este dramático problema. Una de las imputaciones que se le quieren hacer a Cuba es la de que tiene una posición oportunista. Esa es una frasecita que le gusta mucho a nuestros vecinos del norte, y que estamos tratando de mejorar relaciones, mejorar la imagen de Cuba, y una serie de teorías realmente peregrinas. Creo que el esfuerzo que venimos haciendo en torno a esto no lo justifica ningún intento de ganar imagen, y eso está muy alejado de nuestra mentalidad. Creo que todo eso de imagen, de propaganda, es propio del sistema que ellos representan, y se imaginan por eso que todo el que hace algo, haga algo en este mundo, es por razones de propaganda o de imagen. Y como le decía a los trabajadores en la reunión anterior, y decía recientemente en el acto del 26 de julio, con imagen no se alimenta ni siquiera un tomeguín. Creo que esto es un problema demasiado serio y no debemos dejar que nos confundan o nos engañen, ni debemos dejar que tales insidias avancen. Por eso yo traté de buscar algún antecedente desde cuándo empezamos a hablar de este problema. Y casualmente encontré un antecedente de hace 14 años. Y fue precisamente en Chile, cuando visitamos el país, a raíz del triunfo de la Unidad Popular. En aquella ocasión, entre infinidad de actos, me invitaron a hacer una breve visita a la CEPAL, cuya sede está en Santiago de Chile. Y allí se improvisó un diálogo. De todos aquellos discursos quedaron escritos. Y yo recogí algunas palabras de aquel día.
Hace 14 años. La deuda, nadie sabe si tendría 30.000 o 40.000 millones, era la deuda en aquella época. Y yo decía, hemos leído en estos días que Chile debe más de 3.500 millones. Se sabe que, por ejemplo, Uruguay debe algo más de 800 millones y que ese país tiene que pagar ya 80 millones por año. Exporta no sé si 190 o 200 millones. Tiene que importar por lo menos esa misma cifra para un mantenimiento. Para un difícil mantenimiento en condiciones en que sus productos básicos tienen problemas en los mercados. No solo problemas de intercambio desigual, sino problemas incluso de mercados. Se dice que la República Argentina debe unos 5.000 millones. Ignoro cuánto debe cada uno de ellos. Pero lo que me pregunto es cómo van a pagar. ¿Cómo le van a pagar a Estados Unidos? ¿Cómo van a satisfacer la deuda exterior con ese poderoso país? ¿Y cómo van a satisfacer los dividendos? ¿Y cómo van a mantener un nivel mínimo de subsistencia? ¿Y cómo van a desarrollarse? Problema en la realidad muy serio, de hoy o de mañana o de pasado mañana. Problema que nos lleva a la realidad de nuestros países. Problema que nos lleva a la consideración de ese famoso gap, ese famoso abismo, esa famosa diferencia, y que aumenta como aumenta la distancia entre un automóvil que marcha a 10 kilómetros y uno que marcha a 100, o un automóvil que marcha a menos de 10 y otro que marcha a más de 150. El 29 de noviembre de este año se cumplirán 14 años de esas palabras. Me parece que los gérmenes de todo lo que hemos dicho después ya venían desde entonces constituyendo un motivo de inquietud y de preocupación y un interrogante que no tenía respuesta. Podemos preguntarnos si hay ahora respuesta y si el cuadro de ahora se parece acaso al cuadro de 1971. A lo largo de estos años, Cuba, en los organismos internacionales, fue planteando estos problemas. Y me veo en la necesidad de recurrir a otro material que ya empleé en la reunión sindical, y por eso le pido a los casi 100 dirigentes sindicales que permanecieron aquí que me excusen de tener que escuchar otra vez sobre la misma cosa. Esto fue en 1979, en las Naciones Unidas, después de la 6ª cumbre de los no alineados que tuvo lugar en esta misma sala, en el mes de septiembre del 79. Nosotros fuimos a las Naciones Unidas, como es tradicional, después de la cumbre, para el país que ha sido sede de la cumbre, a hablar en las Naciones Unidas. Y al finalizar esa parte, nosotros expresábamos, en resumen, señor presidente y señores representantes, el intercambio desigual arruina a nuestros pueblos y debe desaparecer. La inflación que se nos exporta arruina a nuestros pueblos y debe cesar. El proteccionismo arruina a nuestros pueblos y debe cesar.
El desequilibrio que existe en cuanto a la explotación de los recursos marinos es abusivo y debe ser abolido. Con posterioridad se llegó al acuerdo sobre los derechos del mar, que Estados Unidos, precisamente Estados Unidos, se niega a suscribir junto con un pequeño grupo de aliados. Los recursos financieros que reciben los países en desarrollo son insuficientes y deben ser aumentados. Los gastos en armamentos son irracionales. Deben cesar y sus fondos empleados en financiar el desarrollo. El sistema monetario internacional que hoy predomina está en bancarrota y debe ser sustituido. Las deudas de los países de menor desarrollo relativo y en situación desventajosa son insoportables y no tienen solución, deben ser canceladas. El endeudamiento abruma económicamente al resto de los países en desarrollo y debe ser aliviado. El abismo económico entre los países desarrollados y los países que quieren desarrollarse, en vez de disminuir, se agranda y debe desaparecer. Tales son las demandas de los países subdesarrollados. Y la deuda era entonces de 335.000. Alrededor de esa cifra. Empecé a hablar cuando era de 35.000 la de América Latina, y posiblemente la de todo el tercer mundo no llegaba a 100.000. Continuó hablando cuando llegó a 335.000. Y volví a hablar de este mismo tema en la 7ª conferencia cumbre en Nueva Delhi, en el mes de marzo de 1983. También incluso se hizo en aquella ocasión un informe que se distribuyó a todas las delegaciones y se envió a todos los jefes de Estado de todos los países. Igual que este discurso de Naciones Unidas, se envió a todos los países del mundo, a todos los países en desarrollo, ¿qué voy a decir en desarrollo? A todos los países en subdesarrollo y a todos los países industrializados. Volvimos a hablar en aquella reunión sobre este tema. Incluso hablé del problema del intercambio desigual, en qué consistía, cómo nos afectaba, y cité algunos ejemplos. Así decíamos, en 1960, con la venta de 1 tonelada de café, podían comprarse 37,3 toneladas de fertilizantes. En 1982, con la misma cantidad de café, solo se obtenían 15,8 toneladas de fertilizantes. Nosotros, los países del tercer mundo, por lo general, exportamos café, cacao, otros productos, e importamos fertilizantes de la industria química del mundo desarrollado. Y para producir café hace falta fertilizante, o producir maíz o trigo. Sin embargo, hay que entregar cada vez más café para tener cada vez menos fertilizantes. Y no quieren que haya hambre. En 1959, con los ingresos obtenidos por la venta de 6 toneladas de fibra de yute, podía comprarse un camión de 7 a 8 toneladas. A fines de 1982 eran necesarias 26 toneladas de yute para adquirir el mencionado camión. En 1959, con los ingresos obtenidos por la venta de 1 tonelada de alambrón de cobre, podían comprarse 39 tubos de rayos X para uso médico. A fines de 1982, con esa misma tonelada, solo podían adquirirse 3 tubos de rayos X.
Nosotros somos exportadores de yute, alambrón de cobre, es lo que exporta Perú, es lo que exporta Chile, exportan otros países, o exportan aluminio. Y cuando se comparan todos los productos que exportamos con los que importamos, pasa lo mismo. Entonces importamos equipos médicos sofisticados, rayos X, distintos componentes electrónicos de todo tipo, que es lo que produce en el mundo industrializado, con un salario muy alto. Mientras nosotros, ¿con qué salario los producimos? Si aquí se ha hablado de salarios mínimos de $30 en Perú, de 30 o 40 dólares en Bolivia, en Brasil, en Chile como salarios mínimos. Y en esa misma ocasión, yo cité otros ejemplos. No creo que hagan falta más para captar la idea de la tragedia que estamos padeciendo con este saqueo despiadado. Los infelices ratones fueron a deliberar y al fin de mucho pensar... Escuchamos la voz de Fidel Castro en este acto de clausura del encuentro sobre la deuda externa, un 3 de agosto de 1985. A Fidel se le había encargado la clausura de este evento que, como comentábamos anteriormente, había traído la visita de más de 1000 delegados de diferentes países, académicos, delegados sindicales, trabajadores, economistas, por supuesto. Y bueno, con la retórica ya característica de Fidel Castro, haciendo alusión a diferentes líderes de la izquierda latinoamericana, como Salvador Allende, como Tencha, la viuda de Allende, haciendo alusión a su amistad con Gabriel García Márquez, y bueno, con su particular forma de hablar, su particular forma de expresarse, de darse a conocer, y con sus alargados tiempos a la hora de dar un discurso que en un primer momento iba a tratarse de nada más y nada menos que un resumen. Recordamos también que este encuentro sobre la deuda externa se da en un marco de una campaña intensa internacional que realiza el comandante a lo largo de muchos países, sobre todo latinoamericanos y africanos, dando visitas, conferencias, entrevistas. Hay unas entrevistas muy conocidas que se le da a un diario mexicano, Excelsior se llama, que recogen unos librillos que se pueden encontrar fácilmente, donde Fidel se enfoca en este tema de la deuda externa, y donde le da básicamente le dice a los países latinoamericanos que tienen dos opciones. Uno, o toman la decisión política de dejar de pagarla, o dos, van a tener que seguir pagando por el resto de su vida, porque la deuda externa es matemáticamente y económicamente impagable. En este sentido, estos actos, estas visiones de Fidel ayudan y le dan conocimiento a varios líderes de la región y de otros países que luchan por su independencia. Recordemos el caso de Tomás Sankara, líder africano de Burkina Faso, que tomó la conducción de su país durante varias décadas, y que también luchó por crear un gran frente de países africanos contra el pago de la deuda, inspirado en estas declaraciones y en estas acciones del pueblo cubano, y que a los pocos meses de haber anunciado esta conformación del gran bloque africano es asesinado por gente de su país en alianza con la inteligencia francesa. Pero nosotros nos vamos a una breve tanda y nos encontramos en unos pocos minutos para seguir hablando de Fidel y seguir hablando de la deuda externa en América Latina. Ya volvemos. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Que se acaben de marchar es lo que más nos conviene, que el que menos puntos... 100 años con Fidel. Ciclo especial de Radio Centenario. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay.
Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En el centro de Montevideo, su vehículo merece estar en las mejores manos. Parking Ejido, ubicado en Ejido entre Mercedes y Uruguay, le ofrece estacionamiento seguro. Abierto de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Parking Ejido. Seguridad, comodidad. Los viejos amores que no están. A partir de julio, aquí en la 36, quincenalmente se emitirá Conexión Latinoamericana, programa conducido por el periodista Juan Carlos Vecino, con actualidad política, social y cultural del continente. Nos encontramos quincenalmente los lunes a las 19 horas a partir de julio, aquí en Radio Centenario, la radio imprescindible. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Hay un pueblo en Artigas de piedra y lata, ranchos de chapa. Marx, tesis sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx y Engels, proletarios de todos los países, uníos por la reconstrucción de la izquierda que lucha, Unidad Popular. El pueblito sé que irá de ranchos de chapa. Seguimos compartiendo 100 años con Fidel, ciclo especial de Radio Centenario. Que se la come el ternero, para la leche que da la vaca, que se la come el ternero, que se acaben de marchar, es lo que más nos conviene. Volvemos aquí con 100 años con Fidel. Gracias por seguir en el aire de Radio Centenario, atentos a esta programación. Volvemos a agosto del año 85, a este encuentro sobre la deuda externa, y vamos a poner, ustedes van a poder escuchar más adelante otro extracto del discurso de Fidel, a quien se le encomienda la clausura del evento, recordemos, un 3 de agosto del año 85, en el marco de una campaña internacional contra la deuda externa, y bueno, Fidel encargado como persona pública, encargado de esta campaña, representando al pueblo cubano y animando a los restos de países latinoamericanos a conformar este bloque continental contra la deuda. En este próximo extracto del fragmento que ustedes van a escuchar, Fidel expone que la deuda externa de América Latina es económicamente impagable debido a una profunda contradicción en el sistema financiero internacional. Mientras que esto es por una serie de razones contrapuestas. Mientras que el FMI, por un lado, exige a una región empobrecida pagar intereses altísimos, cuyo valor Fidel lo cuenta en el extracto del fragmento de su discurso. El valor de esta deuda en su momento, en el año 85, si hacemos los cálculos ahora, ni imaginemos a qué valores podría llegar. En su momento, el valor de los intereses solos podría llegar a alimentar a una población por 17 años, allá en el año 85. Mientras se le exige a los países latinoamericanos pagar estos intereses, al mismo tiempo se le asfixia económicamente. Primero, porque se le exige a ellos importar más, pero las potencias al mismo tiempo cierran sus mercados con medidas proteccionistas. Por otro lado, los precios de las materias primas caen constantemente y se obliga a las industrias locales a competir sin aranceles frente a multinacionales, destruyendo en primer lugar la producción interna y a la vez alentando y perpetuando en un ciclo sin fin un intercambio completamente desigual.
Vamos a escuchar a Fidel Castro en este 3 de agosto del 85, otro fragmento de este discurso donde explica y hace énfasis en estas cuestiones más técnicas y económicas de la deuda externa. Los dejamos con Fidel. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Hice otro cálculo. En un continente donde dicen que hay tal hambre, que hay mucha gente que consume 1.200 calorías y menos de 2.200 calorías, donde hay tantos desnutridos, donde hay 110 millones entre desempleados y subempleados, donde hay desnutrición, como lo han planteado ustedes, donde el 70% de la población vive en los límites inferiores o por debajo de los límites inferiores de la pobreza. Y calculé con lo que hay que pagar de intereses, ¿cómo se podía alimentar la población de América Latina? Y el cálculo demostró que se le podían dar a cada uno de los 390 millones, y hice el cálculo sobre 400, hay 10 más, por si los ratones se comen un poco de ese alimento. Y con eso, a los precios actuales del trigo, se le puede ofrecer a cada uno de los 390 millones 3.500 calorías diarias y 135 gramos de proteína a cada uno todos los días. Durante 17 años nos piden a un continente lleno de subempleo, de pobreza, que pague en 10 años solo de intereses el equivalente a 3.500 calorías diarias y 135 gramos diarios, mucho más que lo que se necesita, durante 17 años, solo de intereses. Tiene lógica, tiene sentido, tiene racionalidad. Pues esa es la realidad de lo que los números demuestran. Pero además los hechos demuestran que no es fácil pagar eso, como decía. Se requiere mercado. ¿Y dónde están los mercados? El Fondo Monetario dice, todo el mundo exportar. ¿Pero qué es lo que van a exportar? Más café, más cacao, más azúcar, más carne. No, si le van a estar pagando menos cada vez por eso. ¿Y exportar a dónde? Si el proteccionismo se multiplica todos los días, con medidas arancelarias y no arancelarias, todos los días hay un país afectado. Hoy México, antier el otro país. A México le afectaron las exportaciones como en 3.000 millones de dólares este año, al suprimirle ciertos derechos arancelarios, ciertas preferencias, así de un plumazo a quitar. Uno de los representantes de Colombia hablaba hoy de las minas de carbón, y efectivamente un yacimiento grande de carbón a cielo abierto es una riqueza importante. Pero ya yo sé también que al bajar el precio del carbón de $50 a $39, ya están en Estados Unidos proponiendo una medida proteccionista de $10 por tonelada o de $9 para que ese carbón colombiano no llegue a las termoeléctricas del este de Estados Unidos, que son 79 fábricas potenciales compradoras de ese carbón. Y ya surgieron las empresas carboneras de Estados Unidos a exigir un impuesto, y puede ocurrir perfectamente que un país haga un enorme esfuerzo, un enorme gasto, y cuando empiece a exportar el carbón le pongan una tarifa arancelaria al carbón de $9, porque esos señores tienen mucha más importancia en el Congreso de Estados Unidos, mucho más peso. Y en Estados Unidos, solo con relación a Japón, porque la guerra de ellos entre todos, no solo con nosotros, hasta con sus competidores, hay más de 80 medidas proteccionistas propuestas en el Congreso de Estados Unidos contra Japón, porque están desesperados, en su locura ya no hayan como en el enredo cómo resolverlo, y se le inventan el proteccionismo una vez más, y nos están aplicando medidas proteccionistas duras. Los productores de azúcar, aquí habló el martiniqueño que Central se cerró, los panameños saben que el Central Bayano,
uno de los que hicieron allí una gran presa para electricidad, un moderno central, está cerrado hace 4 años. Pero claro, si en el 81 Estados Unidos compraba 5 millones de toneladas de azúcar, el año 84 compró 2,7, este año compra 2,6 y en el año 87 estará comprando 1,7. ¿Cómo en 6 años puede soportar la economía de unos países que producen azúcar el que le reduzcan el mercado de 5 millones de toneladas a 1,7? Y fue el mismo mercado que nos quitaron a nosotros y lo repartieron, cuando repartieron dulces por todas partes. La cuota nuestra a cambio del aislamiento de Cuba, ¿por qué se olvidan esas cosas? Nosotros no queremos recordarlo, pero pasó, es triste, pero pasó. Y ahora les arrebatan la cuota. Es que han hecho una revolución socialista. No que yo tenga noticia. No, o no sé que esté mal informado por culpa de estas agencias cablegráficas. Y toman esas medidas, entonces aumentan las exportaciones para buscar dólares cuando cierran los mercados. Que todo el mundo exporte y cierran los mercados. ¿A dónde van a exportar? Sí sabemos que en el mundo hay millones de necesidades, pero los que la tienen no tienen el dinero para pagarlo. Y le exigen a los países latinoamericanos dólares para pagar los intereses de la deuda. Ya nadie discute el capital, ni a ellos les preocupa. Porque ellos saben que cada 8 o 9 años recuperan el capital y lo vuelven a recuperar y en 30 años lo recuperan 3 veces y media. Se pueden olvidar del capital que con los intereses solamente resuelven el problema. ¿Dónde van a exportar? Pero además viene el Fondo Monetario y se reduzcan las exportaciones. ¿Cómo van a aumentar las exportaciones? Sí, como se dijo aquí, y todo el mundo sabe, hace falta determinados insumos, equipos, piezas de repuesto para incrementar la producción y para aumentar las exportaciones. Y si lograran ese milagro, y algunos países lo lograron por 1 año, eso no se puede lograr mucho más de 1 año. Se acaba el stock de materia prima, de piezas, de equipo, hay que reemplazar, ya no hablo de desarrollo. Y eso dura 1 año, lo que dura un relámpago. Y al mismo tiempo dice, bueno, sí, importen menos. ¿De dónde van a sacar para incrementar las exportaciones? Y si las incrementan, ¿dónde está el mercado? Y si le incrementan el mercado, ¿qué precio le pagan? Si sabemos que en el año 84 los países latinoamericanos exportaron mercancías por 95.000 millones de dólares. Vaya usted qué esfuerzo elevar la producción de 75.000 millones a 95.000 millones y con precios deprimidos. Bien, ese mismo dinero lo habrían conseguido, ese mismo poder adquisitivo lo habrían conseguido en el año 80 con 75.000 millones. Con un 22% menos de mercancías trabajaron, se mataron produciendo más. Lo fueron a exportar y le dan lo mismo que le daban por el 22% menos de mercancías en el poder adquisitivo de esas mercancías. 4 años antes. ¿Qué país y qué economía se puede adaptar a todas esas catástrofes y a todos esos efectos? Y luego viene el Fondo Monetario Internacional y le dice, no, además, quiten la barrera arancelaria. A todo el mundo le aconsejan y la receta de Chicago, o parecida, el Fondo Monetario siempre perteneció a la escuela de Chicago, por lo que se ve. Quiten la barrera, compitan. La competencia de que hablaba Tommy ayer, entre el león y el cordero. Yo cuando pasé por allí le pregunté, Tommy, ¿cómo tú dijiste entre el león y la foca? Dice, no me tergiverse. Yo dije entre el león y el cordero, y entre el tiburón y la foca. Correcto. 2 ejemplos excelentes que puso ayer en su brillante intervención nuestro amigo Tommy. Bueno, compitan, hagan competir que allá con las máquinas, robots en Japón y con la producción automatizada. Por eso fue que según me contó un uruguayo, hasta las
fabriquita que tenían de hacer adornos de la cabeza, la pusieron a competir con una transnacional de Corea del Sur, y a los pocos días estaba arruinada la fábrica, cerrada, y estaban importando los adornos de la cabeza de Corea del Sur. Esa es la receta. Y dicen, quiten las barreras arancelarias. Y mientras ellos, los países industrializados, las elevan con relación a nuestros productos. Y así, si todas estas son realidades que no debemos olvidar, si no olvidamos el intercambio desigual, no olvidamos las tasas excesivas de intereses, si no olvidamos de todos los trucos y todos los actos de piratería que están cometiendo, entonces pudiera uno empezar a soñar un día, un solo día nada más, de que la deuda se puede pagar. Pero es que hay otras muchas realidades, y cuando partimos de esas realidades así, y estoy hablando de realidades económicas, el que menos puntos tiene goza de más claridad. Para la leche que da la vaca que se la come. Escuchábamos al comandante Fidel Castro, este fragmento de discurso del encuentro sobre la deuda externa, donde llega a una conclusión bastante contundente, que la deuda externa para los países de Latinoamérica es económicamente impagable, y por dos razones. Primero, por las mismas contradicciones en las recetas del FMI y que otros organismos internacionales de crédito le dan a los países deudores con el fin de que puedan refinanciar la deuda y seguir pagando con el tiempo los intereses. Y en segundo lugar, por el deterioro y cada vez más agudo de los términos de intercambio y en la desigualdad en el intercambio de las materias primas y de los productos manufacturados, es decir, de la desigualdad en el comercio internacional. Y Fidel también lo aclara muy bien, dice contundentemente que a los prestamistas ya no les interesa el capital, que esto ya lo pueden, en 9 años más o menos ya lo compensan. Lo que está en juego acá son los intereses de la deuda. Y son los países latinoamericanos los que tienen que tomar la decisión y aliarse en esta confrontación de fuerzas y correlación de fuerzas para tomar la decisión política de no pagarla y por fin poder emprender un camino o una vía hacia el desarrollo. En ese sentido, les propongo ahora consultar un último video, pero este es de 10 años después, estamos ya ahora en el año 1995. Es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se realizó en 1995 en Río de Janeiro y que tuvo como invitado protagonista al comandante Fidel Castro en representación de Cuba. En este video, Fidel dice muy contundentemente: páguese la deuda ecológica y no la deuda externa, desaparezca el hambre y no el hombre. Así que los dejo con las palabras de Fidel. Recordemos, Brasil, Río de Janeiro, 1995, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Y no nos van a asustar con romper las relaciones, porque tenemos cañones y tenemos... Señor presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello. Señor secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali. Excelencias, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire,
han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las 2 guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Escuchábamos a Fidel en Río de Janeiro, 1995, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde básicamente expone que el desarrollo del tercer mundo no tiene por qué entrar en contradicción con la construcción de un mundo más sano, y a donde debemos atacar en sí son a estas relaciones de intercambio y la búsqueda de un orden internacional más justo, más equitativo. En el programa de hoy hemos traído el pensamiento de Fidel con respecto a este tema tan importante que ha atravesado la historia de América Latina desde sus comienzos hasta el día de hoy, que es el tema de la deuda externa, porque ha sido Fidel quien vio antes que nadie, podríamos decir, y con mayor profundidad que nadie, que el endeudamiento actual de los países del tercer mundo sencillamente no tiene otra salida más que la
condonación, es decir, el no pago, el rehusarse a pagar por parte de los países explotados y sometidos a estas recetas. Pero aún más, mantuvo que si no desaparece estas relaciones de intercambio desigual, si no se llegan a relaciones de intercambio equitativas entre los países desarrollados, los países del primer mundo y los países de la periferia, estas situaciones de crisis se repetirán en el futuro, y lo vemos al día de hoy con esta serie de crisis cíclicas que han surgido o que han atacado el corazón de los países de la periferia desde los años 80, que era la época en la que Fidel ya hablaba de esto, incluso antes, en el 79, en la cumbre de los países no alineados, o en esas conferencias en las que Fidel habla en Chile, advirtiendo de que la única salida para los países de América Latina es el no pago. Y a la vista están los resultados al día de hoy, crisis que se repiten y gobiernos extorsionados por los organismos internacionales de crédito y que no tienen otra manera de actuar más que, seguir pagando y rehusando parte de sus presupuestos que podrían, y como también lo decía Fidel en el discurso, lo han escuchado ustedes, parte del presupuesto que podría usarse para políticas de desarrollo o de bienestar social, tienen que ser reservados año a año para el pago de los intereses de la deuda, que ya ni siquiera es el de la deuda misma, porque la deuda ya lo pagaron los países hace muchísimo tiempo, pero lo que siguen vigentes son esos intereses que se van reiterando en un ciclo sin fin. Así que nosotros terminamos por acá el programa de hoy, del lunes 29 de junio, y nos reencontraremos el próximo lunes 13:30, como siempre, acá en Radio Centenario, para seguir poniendo en vigencia el pensamiento y el accionar del comandante invicto. En este ciclo especial ya queda muy poco para 13 de agosto, el aniversario número 100 de Fidel. Así que quédense atentos a la programación de Radio Centenario. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo. Así finaliza esta entrega de 100 años con Fidel, el ciclo especial de Radio Centenario, reafirmando la vigencia del pensamiento y accionar del comandante invicto. Nos encontramos todos los lunes desde las 13:30 horas.